se nos pide que resuelva una ecuación trigonométrica en forma cuadrática y dar estas soluciones en el intervalo de 0 a 2π donde el intervalo está cerrado en 0 y abrir en 2π. También se nos pide que dar las soluciones finales mejor a 3 decimales. Así que mirando la ecuación nota cómo tenemos un factor de 2 a la izquierda, pero aparte del factor común, el lado izquierdo no tiene más factor, y por lo tanto tendremos que usar la fórmula cuadrática que se muestra a continuación. Así que vamos a seguir adelante, y dejar la ecuación en su forma actual, y aplicar la fórmula cuadrática donde a es igual a 6, b es igual a 8 negativos y c es igual a 6 negativos. También observe cómo en el fórmula, en lugar de x tendremos coseno θ a la izquierda. Para ahorrar algo de tiempo ya realizó estas sustituciones, donde una vez más, a es igual a 6. B es igual a 8 negativos y C es igual a 6 negativos. Simplificando tenemos coseno θ es igual a la cantidad 8 más o menos una raíz cuadrada de 208 todos divididos por 12. Recuerde que hay dos valores aquí, y por lo tanto ahora tenemos para resolver el coseno θ es igual a la cantidad 8 más la raíz cuadrada de 208 dividido por 12 que es aproximadamente 1.8685, así como resolver θ coseno es igual a la cantidad 8 menos el cuadrado raíz de 208 dividido por 12 que es aproximadamente negativo 0.5352. Con el fin de resolver estas ecuaciones para θ, tomamos el coseno inverso de ambos lados de la ecuación, pero notar en la ecuación aquí a la izquierda debemos reconocer desde los valores de la función del coseno siempre están en el intervalo cerrado de negativo a positivo, no es posible tener un coseno valor de la función de 1.8685, y por lo tanto no estamos va a tener cualquier solución de esta ecuación. Si tratamos de entrar coseno inverso de 1.8685, la calculadora mostrará indefinido, que verificaremos en un momento. Y para la ecuación de la derecha, tomando el coseno inverso en ambos lados nos da θ igual inverso coseno de negativo 0.5352. Y ahora vamos a la calculadora. El primer paso es asegúrese de que la calculadora esté en modo radian, que es, comencemos verificando que el coseno inverso de 1.8685 no está definido. Haga clic en funciones, haga clic en coseno inverso. Y escriba 1.8685, escriba y observe cómo está indefinido. Así que esta primera ecuación no tiene solución. Y ahora tenemos que resolver θ es igual al coseno inverso de 0.5352 negativo sobre el intervalo de 0 a 2π. Así que de nuevo, volviendo a la calculadora, entramos coseno inverso negativo 0.5352. Y nos dicen que redondeemos θ a 3 decimales. Así que notar como tenemos θ es de aproximadamente 2.136 radianes. Pero no hemos terminado porque están buscando todos los ángulos en el intervalo de 0 a 2π que tienen un valor de función de coseno de negativo 0,5352. Y sabemos que el coseno es negativo donde x es negativo, y por lo tanto estamos buscando ángulos en el segundo cuadrante, como así como el tercer cuadrante. La calculadora nos dio el ángulo 2.136 radianes que se encuentra en el segundo cuadrante. Sigamos adelante y dibujemos eso. Digamos que es aproximadamente aquí. Y ahora necesita trabajar en determinar el ángulo en el tercer cuadrante que también tiene una función de coseno valor de negativo 0.5352. Para hacer esto, primero tenemos que encontrar el ángulo de referencia del ángulo 2.136 radianes en el segundo cuadrante porque esto también nos da un ángulo de referencia en el tercer cuadrante. Así que el ángulo de referencia, este ángulo aquí es igual a pi menos 2.136 radianes. Así que ir a la calculadora, haga clic en la pestaña principal, ingrese pi menos 2.136, ingrese a 3 decimales. Tenemos 1.006 radianes. Así que el ángulo de referencia es 1.006 radianes en el segundo cuadrante. Pero si el ángulo en el tercer cuadrante, que tiene el mismo valor de función de coseno, el ángulo de referencia será el mismo de 1.006 radianes. Aviso para encontrar el ángulo en el tercer cuadrante. Este ángulo aquí, tomamos radianes pi y luego agregamos 1.006 radianes. Así que θ también es aproximadamente pi más 1006 radianes. Volviendo a la calculadora por última vez. Pi más 1.006 radianes entrar a 3 decimales es aproximadamente 4.148 radianes.
Entonces la ecuación dada tiene dos soluciones y el intervalo dado. Las dos soluciones son aproximadamente 2.136 radianes, y aproximadamente 4.148 radianes. Espero que haya encontrado esto útil.